ahí, digamos, la campaña contra Venezuela no empezó ahora, antes de las elecciones. Empezó en el año 99, 2000, cuando Hugo Chávez decidió correrse de los mandatos de la época, que tenía 10 años o 15 de hegemonía del Consenso de Washington, ¿no? En aquel Ujú. momento se estaba viviendo en América Latina, recordemos, para que tengamos una idea, veníamos del menemismo en la Argentina, estaba por ganar un continuador del menemismo que fue de la Rúa, y en ese momento eh, Chávez empieza a ejercer la presidencia luego de haber salido de la cárcel en el año 94-95, producto de un intento nacionalista de tomar el poder para hacer una revolución nacionalista inicialmente. Se presenta a elecciones y obtiene casi el 60% de los votos. Y rompe algo clave de la historia de Venezuela de los últimos 40-50 años, que era un pacto entre Ujú. lo que sería, para hacer una homología local, entre el menemismo y el radicalismo de la Rúa, que es exactamente lo mismo, ¿no? El pacto de la oligarquía caraqueña estaba montado sobre barriles de petróleo, había generado un enriquecimiento muy grande de esa sociedad, pero ese enriquecimiento se lo habían quedado, como diría Cristina Fernández de Kirchner, tres vivos, en un nivel de polarización social enorme, de clase. Bueno, un grupo, casi el 10% de la población, se quedaba con el 90% de la riqueza. Cuando gana las elecciones Hugo Chávez, empieza a tomar medidas para dar vuelta atrás de eso, y lo primero que hace es intervenir en la renta petrolera, ¿no? La renta petrolera, para hacer también otra analogía con Argentina, es la renta agrícola de nuestro país. Lamentablemente, países con muy poca diversidad en términos económicos, productivos, dependientes de la exportación, en el caso de Venezuela del petróleo, y en el caso de Argentina de esta oligarquía que hoy es sojera, pero que el siglo pasado fue vacuna, pero que en Ujú. realidad es extractivista, vaga, no trabaja, alquila las tierras, y están así generaciones sin haber trabajado nunca, obteniendo una riqueza de la tierra financiada a costa de la pobreza generalizada. Recordemos que las oligarquías mayoritarias, los terratenientes en Argentina, nunca compraron las tierras, fueron entregadas en muchas ocasiones por el ejército y las campañas al desierto, y esas tierras entregadas a oficiales o incluso a sectores eclesiásticos, después fueron revendidas en términos de parcelas y y enriquecieron, insisto, a esta oligarquía local. ¿Por qué hago esta analogía? Porque lo que hizo Chávez fue quitarle la renta. Es como si en la Argentina se hiciese un banco de exportación agrícola, ¿no? Entonces el Estado es el único que exporta soja y le paga a los que trabajan en el campo un, parte de ese recurso, pero que se queda con la parte más importante de la renta para infraestructura, para desarrollo social, para empresas del Bueno, es lo que va a Estado. hacer Chile con el litio, Bolivia con el litio, lo que se nacionaliza es del Estado. Así es, sí, pero en el caso de Chile, que han hecho que se desarrolló la nacionalización en algún momento, perdón, del cobre, y que llega hasta el día de hoy esa nacionalización, y parte de la renta es obtenida por el Estado en el marco de una constitución que les exige que una porción enorme de esa renta vaya a las Fuerzas Armadas. Bueno, lo que hizo Chávez fue que en vez de que vaya a las Fuerzas Armadas, que vaya a la infraestructura social, sobre todo a vivienda, a universidades, etcétera, para financiar a los sectores más
atrasados. Muy bien, esto generó obviamente, como pasó en otros proyectos políticos similares en Cuba, que se vayan aquellos que dejaron de tener esa renta. Claro. Que se vayan ellos y que se vayan muchas veces sus empleados, porque efectivamente hubo dos fenómenos: el achicamiento de la renta para ese 10% más rico, y por otro lado, por supuesto, una guerra económica, comercial, desarrollada por los jefes de la oligarquía, que es de residentes en Miami o en Washington, que empezaron a destruir, bloquear y hacer impedirle a Venezuela que venda petróleo a quien les vendía, robarle empresas como Citgo, que era una distribuidora de naftas venezolana, la segunda más importante de Estados Unidos, que se la robaron y la tiene en el marco de un directorio intervenido por el gobierno de los Estados Unidos, etcétera. Es decir, digamos, destruyeron todo lo que pudieron de la economía. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que el gobierno de Chávez, con recursos obviamente un poco superiores a los que tiene Nicaragua o Cuba, empezó a diversificar la producción económica en ese país y empieza a salir de una debacle económica que duró 10 años, ¿no? Que incluyó, desde mi punto de vista también, en ese periodo de 10-15 años, el asesinato de Hugo Chávez, ¿no? Porque no es que lo digo yo, hay serias investigaciones que demuestran que pudo haberse ¿Que fue envenenado? Que fue envenenado a través de algún mecanismo que le generó ese cáncer terrible que tuvo. Es una hipótesis, pero no sería nada raro, porque por la misma época estuvo cáncer Dilma, una enfermedad en la tiroides Cristina, o sea, Lula también. Lula, etcétera, etcétera. Muy bien, pero eso dejémoslo como nota a pie de página. ¿Qué quiero decir ahora? Yo quiero que llegues hasta la embajada de alguna manera. Sí, pero es muy importante esta introducción, porque acá en la versión de Occidente, de Norteamérica, que siguen todos los medios de comunicación local, la mayoría de los locales, parece que se pusieron de acuerdo algo así como 50.000 funcionarios de Venezuela, de la Corte Suprema, de la Corte Electoral, de los que firmaron los informes que salían de las máquinas de votación. Todos se pusieron de acuerdo para mentirle al mundo de que había ganado Maduro, ¿no? Es realmente delirante. Sí, además todos los medios omiten que fue citado 3 veces por la Corte Suprema para que llevara las actas según las cuales ellos ganaron y no se presentaron. Claro, pero lo que impresionante de todo esto es que está sembrada una idea que compran incluso la progresía local, lo voy a decir con cierto de miedo, porque en realidad conjuga el miedo a enfrentar a los poderes establecidos imperiales de la comunicación propagandística y la incapacidad crítica de pensar cómo es posible que 80.000 funcionarios de un país se pusieron de acuerdo y nadie quiebra el pacto de silencio de haber mentido sobre... Ni siquiera los otros candidatos, porque no compitieron solamente Maduro. Exactamente. Entonces, digo, es tan obvio, porque acá viene la pregunta antes de llegar a la embajada, ¿no? ¿A quién creerle? Si a estos Corte Suprema, Corte Electoral, 11 de los 12 partidos políticos que se presentaron, que ganaron incluso algunas gobernaciones, 2 gobernaciones contra el chavismo, etcétera, etcétera, o creerle a esa usina que dijo que había armas nucleares y químicas en Irak, que dijo que había peligros de subversión en América Latina y por eso financió el Plan Cóndor, que permanentemente miente en nombre de una lógica económica que le es beneficiosa. Entonces, hecha esta larga, para muchos quizá introducción, para mí imprescindible, voy a decir lo siguiente. El gobierno de Nicolás Maduro acaba de informar que tuvo sistemático relaciones con el gobierno de España para autorizar el viaje de este tipo que se está fugando, ¿no? Pero fíjate qué interesante, otra mentira más, que
incluso el gobierno de España dice que el candidato a presidente, Humberto González Urrutia. Edmundo González Urrutia. En realidad se estaría llegando a España casi en la clandestinidad. De ninguna manera. La vicepresidenta de Venezuela informó recién hace 2 horas que fue el resultado de un acuerdo político. La pregunta es, ¿por qué mienten tanto? Sí. ¿Por qué desesperadamente tienen una necesidad de tergiversar la realidad para acomodarla a esta mitología según la cual hay un malo de la película, que es el que ganó las elecciones, que es el gobierno de Nicolás Maduro, y un mundo libre? Un mundo libre que está tratando de evitar el fraude. Hoy a la tarde el jefe del Departamento de Estado, Blinken, saca un tuit, digamos, exigiendo a las autoridades institucionales de Venezuela y a las Fuerzas Armadas, ¿no? que impidan la nueva asunción Nicolás Maduro. O sea, las mismas instituciones que han dado testimonio de una victoria, ¿no? Y que la oposición no se presenta a las instituciones, ante las instituciones de Venezuela. Esto es lo grave. ¿Qué quieren? ¿Que las elecciones se hagan todas en Washington? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Que no haya elecciones y que disponga el Departamento de Estado quién es el que tiene que ganar? Eso es lo paradójico. Por eso me parece que la posición más institucional y más respetable es la de México. Yo no me meto en los asuntos internos de otro país. Las instituciones de ese país dispongan, y si las instituciones de ese país, como en este caso, vamos a pensar qué pasa en Argentina el día de mañana, ¿no? Gana el nacionalismo popular, viene la derecha y dice hubo fraude. El comité electoral local dice que no, que ganó tal candidato del peronismo. La Corte Suprema dice que ganó tal candidato del peronismo. Y estos tipos salen por el mundo diciendo no, hubo fraude y tenemos que impedir. Lo harían perfectamente. Pero claro, pero quiero llevar digamos, el razonamiento lógico al nivel de que estos tipos lo que están pretendiendo es terminar con las elecciones cuando puede ganar a alguien que no les gusta. Absolutamente, lo han hecho siempre eso, sí. Entonces, digo, lo que está sucediendo en Venezuela y en relación específicamente a 12 refugiados, algunos de ellos a quienes se acusan de haber participado y voy terminando con esto, de atentados contra el presidente Nicolás Maduro, se le está pidiendo que se entreguen para ser juzgados y ellos dicen estamos refugiados en la embajada de Argentina, que hoy está controlada por Brasil. Cuando esos mismos actores que están defendiendo a los refugiados se expidieron en relación a lo que sucedió en Ecuador semanas atrás, incluso en la embajada de Ecuador en el Reino Unido respecto a Assange, por supuesto apoyaron a las autoridades policiales del Reino Unido o a las autoridades policiales del actual presidente de Ecuador. Es decir, es un nivel de perversión, cómo funciona la lógica de la derecha, que en realidad te hace creer que el poder, la brutalidad hegemónica, colonial e imperial tiene la razón de la fuerza, ¿no? La fuerza, cuando ellas la utilizan, sea en golpe de Estado, bombardeos, bloqueos o sanciones unilaterales, está bien. Lo hacen en nombre del poder de la libertad. De la libertad, ¿no es cierto? Viva la libertad, dicen acá, y con ese grito, mientras están destrozando el tejido social de la Argentina, pero en Venezuela parece que no van a poder. Bueno, le creemos a Maduro.
Gracias, Jorge. Vamos a la primera tanda de Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea.